Ahí ya está la opción de compartir pantalla. Entonces ahí ya está compartiendo la pantalla. Por si usted mete acá una de la USB, ahí le sale ya los tres slides que están viendo acá. Las bermudas. Sí, aquí están las dos. Sí, uy, no me diga. Ay, ay, ay. Ya la segunda vez hoy. ¿Sí? Ese video dice baña. Es que toca, ¿sabe qué haga? Que la mande a un lado de acá. O que le pongo una sillita y lo cuelga ahí. Diga, su portátil no reconoce el, el archivo de PowerPoint. Es normal, siempre es normal. Y aquí está. Mire, está ahí y no lo abre. Pero ese problema del archivo. Pero acá lo abre normal. Pues igualmente ahorita no hay casi nadie conectado. Antes si quiere coloque el computador acá y conectamos. O lo puede colocar ahí. Lo puede colocar acá. Directamente. Sí. Que ya le no la pago, chingue. Sí, no, es que eso está ahí de complicado ese tema ahí. No, pero no, usted tiene que tener cuidado al caminar. Ay, pero
Uno va a dar la clase, entonces no dio la mano. ¿Sí? Ah. Eso se apaga. Se puede dañar. ¿Sí? Tan raro. O sea, no, de ahí no fue. No, de acá no fue. Nada. Ahí. Absolutamente. Tampoco. Ya. Bueno, mientras arreglamos eso, yo creo que vamos a arrancar, ¿sí? Bueno, para todos, muy buenos días. Primero que todo me presento, mi nombre es Alejandro Rodríguez, yo soy profe de acá de la institución de Mentes Proactivas. Creo que pues hace bastante que ya no daba acá en validación porque he dado más que todo con chicos de refuerzo. Yo acá les doy el área de biología. Generalmente hemos tocado algunos temas con los chicos sobre las células, sobre el ecosistema, sobre los organismos del ser humano. En esta ocasión traigo un tema distinto, traigo un tema muy aterrizado hacia la vida real, que es sobre la drogadicción y desde la parte biológica de la drogadicción. Entonces, pues es un tema muy interesante porque pues esto avanza muy rápido, el tema de la drogadicción, y más con el tema de hoy en día de las drogas sintéticas. Entonces, pues quiero pues compartirles ese tema. ¿Listo? Yo creo que vamos a arrancar. Para aterrizar el tema, primero quiero que me digan que ustedes que entienden por drogadicción. Todos los alucinógenos. ¿Cómo? Gente que consume droga. Gente que consume droga. Por acá, ¿qué es la drogadicción? Por acá. Una adicción. Es una sustancia, ¿sí? La que genera ¿Será que una droga genera adicción? normalmente ¿Sí? Depende. Por allá atrás. ¿Lo saben? Bueno, realmente tienen algo de cierto en el componente en los temas que están abordando, que droga es una sustancia. Sí, es una sustancia. Pero según la droga es toda sustancia química que introducida voluntariamente puede alterar física y psicológicamente las condiciones del ser humano. ¿Sí? Ahí no estamos tocando adicciones, ¿no? Simplemente es una sustancia que altera el organismo. Pero cuando hablamos de fármaco, es cuando se usa en beneficio de una persona, pero prescrito por el médico. Entonces, ustedes van al médico, de pronto tiene alguna molestia a nivel de la ¿cierto? Pero cuando se hace sin prescripción médica, en una definición, ya hablamos de esas definiciones, que la droga es una sustancia que introducida en el organismo me altera física y psicológicamente. Puede ser cualquiera, desde un tinto, ya el tinto ya tiene droga. ¿Saben cuál es la sustancia? La cafeína. Ya me está alterando física y psicológicamente. Y sabemos que el fármaco es por el médico, pero siempre nos pasa que a veces nos automedicamos. ¿Sí? Nosotros vamos y tengo un dolor de cabeza y voy y me compro un Advil y listo, ya quedé como nuevo. Resulta que no me la está usando la sustancia y puedo caer en la dependencia. ¿Qué es la dependencia? ¿Qué Depende de ella. es la dependencia? Que depende de la droga. Que dependo de la droga, que vivo para ella. Entonces, cuando yo uso ese fármaco inadecuadamente, puedo caer en ese estado de dependencia. Entonces, pues esto es un pequeño resumen de sus orígenes. ¿De dónde creen que nació la droga? Pues, en India. ¿En la La coca y India? la marihuana vienen de una planta. La coca y la marihuana, ¿de dónde viene? De una planta. De una planta.
¿Pero en qué parte específicamente? Jamaica. ¿Jamaica? Eso lo hice en una canción. Bueno, más o menos no se encuentra el origen exacto de dónde fue que se empezó a producir la droga, pero sí nos hablan casi de 6.000 años atrás, en la parte de América, ¿sí? En América, más o menos 5.000, 6.000 años antes de Cristo, ya estaban produciendo una sustancia, y en este caso era la coca, ¿sí? Ojo, la coca, esta sustancia, la cultivaban los primeros, digamos los antiguos, pero ellos lo hacían con temas netamente medicinales y también de resistencia. Resulta que los indígenas tenían que pasar montañas, recorridos muy grandes, y ellos, para no sentir fatiga, ¿qué hacían? Masticaban la coca, ¿sí? Pero ahora, no la inhalaban, ni la inyectaban, ¿no? La coca siempre fue de América. Gracias a unas personas que se exportó por todo el mundo. Ya vamos por el tema de... Sí, digamos que una hectárea de 1.200 árboles ahí, pero vamos a hablar vagamente. Resulta que acaba con todo eso, lo pela, se vuelve seco. Por eso, exacto, porque es que la coca necesita de muchos nutrientes para poder germinar. Entonces, por eso es que pues hay digamos acá en Colombia, como el clima y por todas esas situaciones que se da más fácilmente la coca, pues hay una guerra constantemente con el tema de no producirla, porque eso está acabando con los bosques, eso produce mucha deforestación. ¿Listo? Bueno, eso era un paréntesis, pero entonces volvamos al tema. ¿Quién fue el que primero la empezó a exportar? No fuimos nosotros, realmente. En esa época, los españoles fueron los que empezaron a llevarse la coca y a exportarla a su país y a otros lugares. Entonces, realmente siempre nos achacan el problema de que pues, la coca es un problema mundial por Colombia, pero no fue directamente por los mismos habitantes de acá de Colombia en esa época que se produjo ese problema a nivel mundial. ¿Cómo? La primera planta de coca En América. No se sabe el sitio exacto, pero en América, en la parte de Sudamérica específicamente, fue cuando se empezó a cultivar todo el tema de la coca. Pero también vamos a hablar 3.000 años atrás. Resulta que en la parte de Asia ya estaban produciendo opiáceos. ¿Sí saben qué son los opiáceos? Son una especie de hongos alucinógenos. En la parte de Asia también empezaron como a promover todo el tema de los opiáceos. Y después, mucho más adelante, en el siglo XVI, en Europa occidental hubo un médico, ya me acuerdo del nombre, Paracelso, que este médico empezó a hablar sobre el tema de la bebida eterna. No sé si ustedes han escuchado. No. La bebida eterna, o la piedra de la inmortalidad, era esa sustancia relacionada con los opiáceos. La procesaba y resulta que los opiáceos, al principio, como en esa época estamos hablando de donde era época de reyes, entonces los reyes, para poder tener un estado sólido y poder dominar el resto de masa y sentirse activos, pues ellos siempre buscaban medicamentos o situaciones para que pudieran, digamos, tener el control, ¿sí? Entonces este médico fue el que le empezó a recetar la piedra de la inmortalidad a todos los reyes. ¿Cómo? Le quitó la fiebre a los hongos. Exacto, lo procesó y se volvió una bebida. Exacto. Pero con el tiempo
hubo un problema sanitario por el consumo de esta sustancia. Entonces toda la gente se está volviendo adicta a la sustancia y resulta que esa sustancia pues era supremamente alucinógena y pues tenían tendencias suicidas en esa época. Ya después venimos hablando ya del cannabis, que este ya vino mucho después de lo que fue la coca y el... pues eso se dice según la bibliografía, pero estamos hablando casi de 3.000 años atrás también, donde se empezó a originar el cannabis. ¿Sí sabemos qué es el cannabis, no? La marihuana. La marihuana. La marihuana no es originaria de acá, sino que es originaria de Asia Central. ¿Sí? En Asia Central fue donde se empezó a cultivar esta planta. Pero, lógicamente, nosotros, bueno, hay que hablar. Somos mayores exportadores de marihuana, pero eso es por las condiciones climáticas. ¿Sí? O sea que la empiezan a cultivar, pero acá es donde se da más fácilmente esta planta. ¿Sí? Y por último, pues estamos hablando, pues que estamos hablando también la parte de alcohol. Se dice que el alcohol está más o menos 3.000 años atrás antes de Cristo también. Empezaban a hacer las personas que empezaron a habitar empezaron a hacer su proceso de fermentación para poder consumir algún tipo de sustancia. Se dice que está de 3.000 años antes, pero cuando cogió auge el alcohol fue después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué fue con el vino? Que fue con el tema del vino, bueno, con el tema de la fermentación de las uvas y demás, que eso se dio en la parte de Europa y también se dio en la